Como método práctico y funcional de movimiento en los estudios de notación, es posible determinar primero la textura rítmica y luego actuar con el método de gradación relacionado con la estructura melódica. Dado que los estudios sobre cómo percibir las estructuras melódicas continuarán a lo largo de nuestras lecciones, sería apropiado tratar primero con las texturas rítmicas. Hagamos ejercicios sobre cómo detectar estos patrones de forma controlada. Lea el texto que ve en la pantalla al ritmo más lento al que está acostumbrado. Mientras lee, cree la figura rítmica de las sílabas que lee aplaudiendo o golpeando la mesa con un bolígrafo, correspondiente a cada sílaba. Ahora intentemos. Merhaba, benim adım Safa Yeprem. Ahora intentemos analizar estas expresiones según la división de sílabas con el símbolo punto. Asignemos una unidad, representada por un punto, para las sílabas que terminan en vocal, y 2 unidades, representadas por 2 puntos, para una sílaba que termina en consonante. Observe cómo esta unidad de división de tiempo se alinea con la velocidad del habla. Merhaba, benim adım Safa Yeprem. Primero, vocalicemos el símbolo de un solo punto que representa la unidad de tiempo con un flujo rítmico constante o golpeando la mesa con un bolígrafo. Merhaba, benim adım Safa Yeprem. Después de establecer una percepción rítmica constante, cuando superpongo el texto sobre él, surge una imagen similar a la anterior. Merhaba, benim adım Safa Yeprem. Mira, cuando alineamos esta división temporal con notas musicales usando valores como crotchets, corcheas, etc., que determinaremos para la unidad de tiempo en el siguiente paso, surge una situación interesante. Consideremos la nota de la unidad como una negra. Cantaré una negra por tiempo. Merhaba, benim adım Safa Yeprem. Mira, podría ser cualquier nota o en cualquier forma melódica. Usemos el ejemplo de hacer notas, por ejemplo. Do, 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 do. Una secuencia de notas como do se ha realizado. Es posible modificar el mapa de textura rítmica creado usando disminución o aumento para facilitar la lectura a los lectores. De manera similar, para mejorar la legibilidad de una transcripción escrita, a veces puede ser necesario hacer lo mismo. Ahora, consideremos la versión disminuida del ejemplo anterior. Cantaré una corchea por unidad de tiempo mientras hago tapping por cada corchea. Merhaba, benim adım Safa Yeprem. Echemos un vistazo a su versión ampliada. La nota de la unidad ahora son notas de 2 tiempos. La cantaremos haciendo tapping cada 2 tiempos. Merhaba, benim adım Safa Yeprem. Aunque la percepción común nos lleva a creer que el ritmo de una pieza aumenta cuando los valores de las notas disminuyen, o se ralentiza cuando los valores de las notas aumentan, esto no es necesariamente cierto. El tempo de una pieza viene determinado por el número de pulsaciones de metrónomo por minuto correspondientes a la nota elegida como unidad de tiempo. Esto puede variar. Examinemos estas 3 versiones rítmicas simultáneamente. Mira, en la primera línea hay una versión con negras. En la segunda línea, hay una versión con corcheas como nota unitaria, versión disminuida. Y en la tercera línea, hay una versión con notas de 2 tiempos como nota unitaria. Si los tiempos de las 3 versiones fueran, digamos, 90 BPM, tiempos por minuto, es decir, 90 para la negra, 90 para la corchea en el segundo ejemplo y 90 para la nota de 2 tiempos en el tercer ejemplo, no escucharía ninguna diferencia en el flujo entre estas 3 líneas. El próximo paso será determinar los intervalos de notas para la línea melódica. Y espero que siguiendo nuestros ejercicios con regularidad, aprendas cómo cumplir con este requisito a través de estos vídeos. Permítanme tratar de explicar la situación con otro ejemplo. Por ejemplo, tomemos la declaración al azar como ¿cómo van los estudios de solfeo? En inglés. Solfej çalışmaları nasıl gidiyor? El primer paso es vocalizarlo con su propia textura rítmica, considerando las sílabas durante la lectura. En este punto, identifiquemos las sílabas más cortas de estas palabras. Examinémoslos.
En la frase solfeja al malarnas gidiyor. Ça, ma, la, r, na, gi ve di heceleri. Establezcamos una unidad de tiempo para estas sílabas. Usemos un punto, similar al ejemplo anterior, para representar esta unidad. Ahora, asignemos valores a las otras sílabas relativas a esta unidad de tiempo y observemos cómo se desarrolla la situación. Recuerda el primer paso que mencionamos en el ejemplo, crear una percepción de metrónomo simétrica y constante. Luego, tratamos de encajar las otras sílabas en esta textura rítmica fija basada en las sílabas más cortas. Echa un vistazo a lo siguiente. Solfej çalışmaları nasıl gidiyor? Leamos esto juntos una vez más. Solfej çalışmaları nasıl gidiyor? En el contexto del flujo de lectura libre, podemos determinar que las sílabas de dos letras terminadas en vocales corresponden a una unidad de tiempo, representada por un punto, y las sílabas de tres letras terminadas en consonantes corresponden a dos unidades de tiempo, representadas por dos puntos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este enfoque puede no funcionar bien para sílabas alargadas o signos de alargamiento en palabras, así como para sonidos alargados en estructuras melódicas. En tales casos, es necesario dividir el tiempo en función de la sílaba más corta, representada por un punto, y asignar las otras sílabas según sus respectivos valores de nota. Estos ejemplos pueden variar, y también puede intentar transcribir cualquier expresión hablada en notación usando el método mencionado. Los números de compás y las firmas de tiempo no se incluyen en este tipo de estudio de notación. Si se incluyen, también se deben tener en cuenta los tiempos fuertes y débiles requeridos por el compás específico. Es importante preservar las formas naturales de énfasis que se encuentran en el texto, palabras. Al leer dichos textos, se pueden aplicar prácticas similares a varios tipos de textos de voz y formas de música de estilo libre como ejercicios. Una vez que la textura rítmica está claramente establecida, se pueden realizar estudios de transcripción exitosos combinando estos valores con la línea melódica, incluidos los movimientos ascendentes y descendentes modales y melódicos. En resumen, para una buena transcripción, es importante tener en cuenta los siguientes puntos. 1. Determinar la estructura modal de la obra cantada. 2. Identificar con precisión las escalas mencionadas. 3. Determine el rango, incluidos los tonos más altos y más bajos. 4. Al anotar la música, establezca la unidad de nota de menor tiempo en función del estilo mencionado. 5. Evite el uso de números de compás o referencias similares para estructuras libres e irregulares. 6. No utilice líneas de compás para obras realizadas con un estilo libre e irregular. 7. Si es posible, anote la línea melódica original en función de la interpretación real. Luego divídala y reescríbala usando el sistema MACAM. Este paso es crucial para que el lector capte correctamente la idea de la transposición. 8. Si corresponde, identifique y documente por separado las variaciones que difieren entre los desempeños. Estas diferencias se pueden indicar al final de la página o del texto, ya sea utilizando un pentagrama alternativo en la misma nota o mediante notas al pie. Este enfoque es importante para reconocer las variaciones melódicas legítimas realizadas por diferentes artistas para partes específicas en obras interpretadas libremente. 9. Preste atención a la clave utilizada durante la transcripción. Si las interpretaciones se basan en voces masculinas y utilizan la clave de sol, es preferible usar octava alta o octava basa, octava, 8 vive, o emplear directamente la clave de fa. Buena suerte con sus esfuerzos de transcripción.